Ya empezó y este era show. ¿De qué va el show? Te lo digo yo. Un espacio para aprender y crecer con los que llegaron antes y los que han de vencer. Así que levántate de la cama, la oportunidad no espera mañana. Dale click activa tu campana, que el contenido te llene de ganas. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. Conoce a los que marcaron el camino, aprende de los que están en el destino, inspira a los que vendrán después, que el futuro se construye una vez. Así que levántate de la cama, la oportunidad no espera mañana. Dale click activa tu campana, que el contenido te llene de ganas. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. Conoce a los que marcaron el camino, aprende de los que están en el destino, inspira a los que vendrán después, que el futuro se construye una vez. Así que levántate de la cama, la oportunidad no espera mañana. Dale click activa tu campana, que el contenido te llene de ganas. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. No tengas miedo, sea atrevido, de hecho te mantendrá activo. Conoce a los que marcaron el camino, aprende de los que están en el destino, inspira a los que vendrán después, que el futuro se construye una vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Ed Sequeira Show una vez más. Sí, ya sé que hace rato que no hacemos ningún programa, pero te garantizo que luego te voy a contar por qué ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Hoy en especial estoy contento porque tengo conmigo a un invitado muy especial, alguien que conozco desde hace muchísimos años y es un experto en el mundo de la tecnología. Y además de eso es un profesional en el mundo de los negocios. Quiero que le des la bienvenida a mi amigo Carlos Manuel Álvarez. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué placer tenerte aquí. El placer es mío. Sé que hace tiempo que tenemos esto en movimiento, ¿no? Sé que hace tiempo que estamos pensando, ¿y cuándo vamos a conversar? ¿Y cuándo vamos a conversar? Y sí, para que la gente lo sepa, si alguien me motivó a hacer esto, es ese que está ahí al lado, es ese que estás viendo ahí. Así que gracias por empujarme a hacer todas estas cosas. Así que cuéntame cómo está el clima en Dallas, por favor, porque aquí está frío. Bueno, tú sabes, como caribeños que somos, pues el clima acá nunca es el ideal para nosotros, ¿no? En temporada de invierno claro. es demasiado frío para nosotros y en temporada de verano horriblemente caluroso. Al final tenemos, no sé, 2, 3, 4 meses a lo sumo en el año que son buenos. En este momento ya hay frío, pero particularmente hoy ha sido un día agradable. Bueno, Qué bueno. Sí, no, me alegra. Mira, quiero comenzar haciéndote un poco de preguntas acerca de tu pasado, ¿no? Y quiero conocer algunos detalles de ti que yo que no conozco de ti porque te conocí ya hecho un hombre, ¿no? Así que cuéntame cómo era Carlos de niño. ¿Qué hacías? ¿Eras travieso o era un muchachito como yo, por ejemplo, sentado en la casa tranquilo jugando con mis juguetes? Bueno, yo era de calle, es decir,
Eh, yo era un niño que me gustaba jugar muchos deportes. Cuando digo deporte es lo que hubiera de temporada en el barrio. Lo mismo jugar al béisbol, pelota, como lo decimos allá, jugar baloncesto, ping-pong, lo que fuera. Pero también había temporadas de trompo, de bola, de, de todo. Pero yo básicamente sí disfruté mucho la niñez. Viví en un barrio que era un reparto, un micro, lleno de edificios, y por lo tanto, muchos, fueron muchos niños, muchos muchachos ahí en el barrio y de diferentes edades. Jugaba lo mismo con los de mi edad que también con los más grandes porque, bueno, Dios me dio la posibilidad, digo yo, la virtud también, pudiera decirlo, de tener una estatura un poquitico superior al promedio y eso me permitía también jugar con los mayores. Es decir, que cuando yo estaba en primaria, jugaba con los de secundaria, sin ningún problema ninguno, al béisbol, a la pelota, como si fuese uno más de ellos y tenía fácilmente 5 años todo el tiempo. Mi mamá me tenía todo el tiempo cuando oscurecía, decía, entra ahí y vete a bañarte. Y como cosas de muchacho, ¿no? Decía malas palabras, violencia ahí entre, los, entre los muchachos, ¿no? De hecho, teníamos, ¿no? Para descanse, una vecina que ella decía que si ella no conociera o si ella no supiera quiénes eran mis padres, diría que que yo era el hijo de los delincuentes más grandes que habían en todo ese mundo. Así que te podrás imaginar, era yo de maldito, atrevido, es decir, de chiquito, ¿no? Todo lo contrario después ya cuando crecí un poco más, donde de cierta manera pues ya no era tan, ¿cómo decir?, extrovertido, sino que era un poco más introvertido. Me costaba mucho, ¿sabes?, que salieran las palabras. Sí, tuve una etapa bastante así después en lo que es la adolescencia, hasta que ya de nuevo en la adultez, pues de cierta manera volvió de nuevo a ser ese Carlos de niño un poco más extrovertido, que no me da pena nada, lo pregunto todo, puedo hacer relaciones con facilidad con cualquiera, de entablar una conversación, amistad, así básicamente, ¿no? Oh, claro, claro. Cuéntame, cuando fuiste a la universidad, tú estudiaste ingeniería informática, ¿verdad? Ingeniería informática, sí. Ok. Yo recuerdo, y corrígeme en esto, yo recuerdo que tú trabajaste para esa compañía de software en Cuba, pero luego tú hiciste tu propio negocio. Estoy tratando de acordarme, creo que el logo era como el mundo. Eran las iniciales de mi nombre, Ajá. Mar, ajá. Y tenía Okay. las iniciales de mi nombre, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez. Ajá. Y bueno, tenía así como decía el mundo, y decía creo que abajo soluciones informáticas o algo así, ¿no? Exacto. Ahora, basado, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a eso? a ver, yo desde chiquito es algo que era innato, ¿no? Tenía como esa especie de emprendimiento de hacer algo más, de lograr cosas por mí mismo. Recuerdo de chiquito jugar bola en el barrio, ganar dinero y yo mismo comprarme cosas con eso. Recuerdo, por ejemplo, no sé, estaba en primaria, tenía una bicicletica, le compré gomas nuevas, etcétera, y bueno, la vendía. Estaba en la universidad y me llevaba casi todos los días, me llevaba de un dulcero que había en mi barrio, me llevaba
no recuerdas que había unos dulcecitos en Cuba que le decían pañuelitos, que eran Un como triángulo. un triangulito. Me los llevaba para la universidad todos los días, como unos 100 más o menos, y los vendía todos. Me los daban en 70 centavos y los vendía a pesos. Y todos los días hacía 30 pesos. Y si ese día me quedaba en la universidad, me llevaba 200 y hacía 60. Pero también quemaba discos de música. Eh, ya después, ya en los últimos años de la carrera, como estaba en ese giro, pues también me enteraba de alguien que tenía una computadora y la estaba vendiendo y yo tenía un cliente y se la vendía, piezas y cosas así. Entonces empecé a trabajar, pero siempre he tenido esa cuestión de emprendimiento. Se da la oportunidad de abrir ese pequeño negocio donde no solo le iba a dar servicios a los particulares, sino también a las empresas. Llegué a hacer, no recuerdo, creo que eran 20 tantos de contratos que hice con empresas estatales allá, de servicios informáticos, principalmente de mantenimiento y reparación de hardware y también de software. Eh, y nada, como a los 4 meses de haberla abierto, pues dije, ya con esto, eh, yo creo que yo puedo vivir de esto. Y dejé completamente el trabajo con el Estado, ¿no? Con el gobierno, con la empresa esa que estaba allí trabajando. Ok. Básicamente eso, ¿no? Y así estuviste los últimos, qué sé yo, años que estuviste en Cuba con esa compañía. Y fue como un año y algo hasta que, bueno, ya salí de Cuba. Claro. Mira, yo creo que la parte más que más carne tiene de la historia tuya, en este caso de mi historia, es la transición de un código postal a otro, ¿verdad? Cuando cambiamos el frente de la casa. Cuéntame, ¿qué fue lo que te llevó a decir, esto ya no da más, tengo que irme? A ver, yo desde que inició a ver, todos en algún momento estuvimos de cierta manera con una venda. No quiero generalizar del todo, ¿no? Bueno, la gran mayoría, producto del propio adoctrinamiento que sufrimos en Cuba, no solo nosotros, sino también incluso nuestros padres, eh, y luego transmitido a sus hijos, ¿no? Pues bueno, yo no escapé de eso, pero ya llega un momento donde uno de cierta manera empieza a ver lo que no veía cuando eras niño o estudiante y te empiezas a enfrentar cosas reales de la vida, ¿no? Eh, yo diría que como en el primer año de la carrera, donde ya me tuve que enfrentar a quien no tenía transporte para ir a la universidad, ni para ir ni para regresar, donde para estudiar bien, digamos, no podía quedarme con una beca y tenía que de cierta manera o dormir en un laboratorio, dormir en cualquier cuarto por ahí que me prestaran una cama o algo así y comerte aquella comida para nada agradable que había en el comedor de la universidad, pues de cierta manera uno se plantea cosas, ¿no? Y ya empieza a ver la vida distinto. Y ahí de cierta manera, ese fue el inicio, para qué hablar de lo demás, pero es cuestión de que ya uno empieza a ver y decir, bueno, esto no funciona, este sistema no sirve. Y el origen de todo, a pesar de que uno diga, bueno, esto es verdad que económicamente no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, demasiados problemas, demasiadas cuestiones, igualmente el trasfondo o el origen de todos esos problemas políticos, producto Claro. del sistema comunista que hay allí. Básicamente, cada día me fui convenciendo más de que ese no era el lugar y que quería irme. Y así pasó toda la universidad, fueron 5 años, pasó, no sé, como
4 años más que después trabajé con allá, en una empresa, y otro año y tanto más que trabajé luego por cuenta propia. Y cuando supo, bueno, fueron unos cuantos años, yo decía, yo me tengo que ir, pero no tenía la opción, no tenía la vía. ¿Qué hice o qué me propuse durante todo ese tiempo? Tratar de todos esos negocios, con todos esos emprendimientos que yo tenía, las cosas que yo podía hacer, tratar de ahorrar lo más que yo pudiera para cuando se presentara en algún momento la oportunidad, pues poder salir, poder largarme de aquel infierno, ¿no? De aquel sistema. Entonces, básicamente, eso fue lo que hice. Cuando se dio la oportunidad, salí. Bueno, no sé por qué ahora no me veo, pero no te preocupes. Mi pregunta para ti es, cuando llegas a los Estados Unidos, en primer lugar, ¿qué expectativas tenías tú al llegar aquí? O sea, ¿tú habías venido anteriormente a los Estados Unidos? ¿O es lo que habías visto en las películas nada más? No, nada, yo no había salido de Cuba. Entonces, ¿cuáles eran las expectativas? Bueno, pues las expectativas eran de que iba a ser mejor que aquí, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero que sí, ya muchas personas me lo habían dicho, esto es un país donde hay que trabajar mucho, pero también puedes lograr mucho según lo que tú mismo te propongas. Uh-huh. Entonces, para mí, no fue, digamos, yo siempre he sido una persona muy, digamos, fuerte de mente, ¿no? De carácter, no de carácter, sino mentalmente. Y yo me preparé para decir, cuando yo llegue allá, yo tengo que aguantar lo que haya que aguantar, ¿no? Y hasta que algún momento, pues uno pueda salir a flote. Y así sucedió. Un primer año muy, muy difícil, como pienso yo que todo inmigrante, pero poco a poco las aguas fueron tomando su nivel, ¿no? Ok. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí cuando llegaste? Mi primer trabajo fue en un car wash, recuerdo en West Palm Beach, Florida, fue en un car wash, pero en un car wash que le daba servicio a la compañía esta de renta de autos Enterprise. Es decir, que ese car wash estaba dentro de Enterprise y se le lavaban o fregaban los carros a esa compañía de renta de autos. Y la norma o lo que había que hacer diario eran de 30 a 35 carros cada día. Yo terminaba ahí con la espalda que no era mía. No, me imagino. No obstante, dentro de ese tiempo también me conseguí un trabajito de limpiar aviones en el aeropuerto de West Palm Beach, y terminando ahí iba para la casa, me bañaba, comía algo y con lo mismo me iba para el aeropuerto de West Palm Beach a limpiar aviones de Southwest. A veces era uno, a veces eran dos, dependencia de lo que tocara ese día. Y eran como 3 o 4 personas por avión. Yo recuerdo Ese fue en los primeros trabajos. Recuerdo en una conversación que tuvimos que tú me hablabas acerca de cuando trabajaste repartiendo tortillas a los restaurantes. Sí. Cuéntame un poco más acerca de eso. Ese fue, digamos, el trabajo que vino después de esto primero que te conté. Me llamaron un día un señor, cubano también, que tiene una fábrica de tortillas ahí en West Palm Beach para hacer tacos y etcétera. Y nada, necesitaba una persona para que hiciera los delivery. No solo era restaurante, y básicamente
se repartía tortillas para mercados, es decir, supermercados, para restaurantes, para tiendas pequeñitas, digamos como tiendecitas así de barrio, para personas que preparan almuerzos, así para sus clientes y así. Entonces, básicamente, esos eran los clientes. De hecho, habían 2 rutas diarias. Éramos 2 personas los que repartíamos las tortillas, cada cual con su ruta cada día. Es decir, teníamos 2 rutas. Yo hacía una ruta hoy, pero mañana me tocaba la otra. Y así sucesivamente nos íbamos intercalando de tal manera que los 2 estuviéramos familiarizados con ambas rutas. Y dentro de cada ruta eran como 20 y pico de lugares que había que ir, entre supermercados, tiendas, restaurantes, etc. Y eso era por la mañana. Por la tarde, entonces era abastecer a esos mismos locales o lugares, pero solamente ya a demanda. No con la cantidad fija de cada día, sino a demanda, lo que pidieran en ese momento. Y había veces que le llevabas y no había pasado ni media hora y te decían, oye, regresa, ya se me acabaron, tráeme otro poco más, y así, ¿no? Entonces, era una locura. Yo manejaba todos los días fácilmente 300 millas. Todos los días, y fin de semana eran unas 500 millas. Wow. Sí, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, con un break intermedio de unas horitas para almorzar y eso, porque era como, digamos, un tiempo muerto que no se trabajaba en ese trabajo, pero bueno, era de la manera que se trabajaba. ¿Tú pensaste en algún momento que después de haber estudiado, qué sé yo, 5 o 6 años, después de haber tenido tu propio negocio en un país donde los negocios particulares son un problema, llegar al país de las oportunidades y verte repartiendo tortillas, lavando carros? Cuando tú te veías en esas circunstancias, mirar al futuro, a lo que a volver a hacer lo que tú hacías en Cuba, volver a desempeñarte en tu campo, ¿tú lo veías como una posibilidad o ya tú dijiste, esta es mi vida ahora y eso vendrá cuando vendrá? A ver, bueno, vamos a partir, dijiste que tuvo un negocio en Cuba, vamos a partir de que ese negocio antes de salir me lo quitaron. Ok, eso es lo primero. No me sorprende tampoco, no me sorprende. Llegué a ganar tanto dinero que la ONAD me hizo una auditoría que me llegó el mismo día de mi cumpleaños, y yo le dije a la muchacha que fue a llevarme la citación, le dije, ¿tú te fijaste qué día es hoy? Y yo, sí, tal día. Y me dijo, ¿y viste mi carnet de identidad? Sí, mira, sí, de tu cumpleaños. Pero ni felicidad ni nada. Y no podían haber venido aunque sea mañana para esta mala noticia. No hay nada, no hay ese tacto ahí. Entonces vieron que ganaba tanto dinero y supuestamente entre ellos, porque después me lo contaron personas que pude contactar ahí adentro, se decían entre ellos, este muchacho es como una empresa, mira cuánto dinero gana, cosas así. Entonces, esa envidia y esa cosa que existe del propio sistema comunista, pues me hicieron de alguna manera que tenía que cerrar ese negocio. Y ahí me dijeron y me propusieron, mira, ahora síguelo trabajando, pero pon los nombres de tu esposa y pon lo que ya no era lo mismo. Resumen, eso fue una de las cosas que de cierta manera me hizo acelerar más la búsqueda de salir de aquello para venir para acá. Entonces, nada, llego aquí, te enfrentas a la realidad de que por supuesto que no iba a trabajar en nada de lo que estudié, pero bueno, uno lo experimenta, no lo vive hasta que te enfrentas a eso, ¿no? Llega uno con un problema muy grave y es el tema de la barrera del idioma. A diferencia de quizás otros países latinoamericanos, no voy a generalizar, pero son unos cuantos que sí tienen colegios bilingües y los niños o la juventud en general se forman en esa educación
de tener un colegio bilingüe. Nosotros en Cuba pues no tenemos esas facilidades y por lo general, yo diría un gran por ciento, más del 90% de los cubanos que llegan a los Estados Unidos no saben decir nada, es decir, no saben hablar nada en inglés. Entonces yo era uno de ellos, me enfrenté con la barrera del idioma y ahí te das cuenta donde tú dices, bueno, sin inglés no eres nada. Y bueno, pues me tocó ir a lavar carro. Lo que sí te digo una cosa, todos los trabajos que tuve antes de llegar, gracias a Dios, a volver a ejercer este tema de informática, los hice dando lo mejor de mí. Yo era el que más rápido hacía el delivery de las tortillas. Yo era el que más rápido, el que más rápido cobraba a los clientes. Yo era el que hacía la ruta, lo dejaba todo organizado. Yo era el que hacía todo como debe ser. No te gusta, no te satisface, no cumple quizás con lo que tú pensaste de cierta manera trabajar, etcétera, pero hay que hacerlo como si fueses el mejor. ¿Por qué? Porque eso al final, todo tipo de trabajo te deja una experiencia. Todos, sin excepción. Te dejan una experiencia y te dejan un aprendizaje. Y todos los que tuve, yo puedo decir que de alguna manera pues me dieron una experiencia. Por ejemplo, gracias al trabajo de las tortillas, conocí completamente todo el área de West Palm Beach. Yo todos los días, yo caminaba por todo eso. Yo sabía dónde había cada hueco, cada calle, cada esquina. Y me conocí toda la ciudad, que era bastante grande. Entonces, y así, ¿no? Sucesivamente con todos los que tuve. Gracias al del aeropuerto conocí el aeropuerto por dentro, cómo se trabaja, etcétera, qué es lo que se hace con un avión cuando hay que limpiarlo, todas las cosas, ¿no? Entonces, todos te dejan una enseñanza y eso es lo importante, ¿no? Que tú todo lo puedas enfrentar con esa actitud, de tal manera que al final te lleves algo positivo de cada uno de ellos, ¿no? Claro que sí. Cuéntame un poco más acerca de... Y cada vez que te digo cuéntame un poco más es porque yo sé que hemos hablado de esto antes, fuera de cámara, en conversaciones privadas normales. Pero cuéntame un poco más acerca de cómo fue que chocaste la bola con el mundo de la informática otra vez, como una fuente que quizás te pueda traer beneficios, ya sea de económicos, etcétera, para tu familia. ¿Cómo chocaste de nuevo con el trabajo de la informática? ¿Recuerdas que te dije que en la tortillería trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero que tenía un break intermedio como de las 12 del día hasta las 3 de la tarde más o menos, de descanso? Pues yo aproveché ese tiempo en ir a una compañía que había allí en West Palm Beach que se dedicaba a dar servicios informáticos, pero no tenían ninguna posición para mí. Yo, de cierta manera, había logrado varias veces tratar de llegar al dueño y porque una compañía era bien pequeñita, de llegar al dueño, que me contratara, que me dejara al menos hacer algo allí. Y nunca se dio, nunca él tuvo digamos, una posición abierta para mí, pero sí al menos me dejó, porque así yo se lo propuse, ir de voluntario. Entonces yo en ese tiempo iba rápido a la casa, comía algo, me iba y bueno, antes de las 3 ya regresaba de nuevo al trabajo de la tortillería, pero en todo ese tiempo yo iba de voluntario y lo mismo ayudaba a reparar una computadora, que a instalar un determinado software, recuerdo que una vez fuimos a tirar el cableado de toda la red de una clínica, tanto para la red de datos como de
de teléfono. Bueno, en realidad era todo dato, ¿no? Eran corrientes débiles, lo mismo telefonía que internet, que cámara, etcétera. Entonces hice varias cosas ahí con ellos y uno de los que trabajaba allí se entera de una posición o de que había una compañía en Boca Ratón, Florida, que estaba contratando personas para soporte técnico de un producto de Microsoft. Y bueno, básicamente me dijo, yo no voy a ir, yo estoy bien aquí, yo no quiero hacer nada de eso. ¿Tú quisieras ir? Y le dije, claro que sí, dame la información. Es decir, el haber yo ido, si yo seguía de cierta manera involucrándome en ese mundo de la tortillería, que lo único que ahí con las personas que yo me relacionaba eran con los encargados, por decir de alguna manera, del área donde yo iba, al supermercado, a la tienda, al restaurante, etcétera, o con los propios trabajadores de la tortillería donde yo estaba, que en su mayoría eran mexicanos, guatemaltecos, y trabajaban en esa cuestión de la fabricación de la tortilla. Pues no iba nunca a llegar de cierta manera, relacionarme con alguien que me pudiera llevar nuevamente a este mundo de la informática. Y gracias a que iba de manera voluntaria a esa compañía, a esa pequeñita compañía que daba servicio informático en West Palm Beach, me enteré, bueno, de esta oportunidad. Y bueno, nada, fui, me presenté a las entrevistas y me aceptaron. Entonces ahí empezó de cierta manera bueno, empezó a nuevamente, ¿no? Empecé luego de un año y algo de que ya había llegado a los Estados Unidos, empezó nuevamente a trabajar en algo que era propio de lo que había estudiado, ¿no? Por supuesto, esto es muy corto así decirlo y decir que bueno, gracias a esa persona, etcétera, no olvidar que en todo esto Dios lo propició, ¿no? Definitivamente. Todo se da en el momento preciso y en el lugar preciso que dispone Dios, no el que disponemos nosotros. Todo tiene que ser a su tiempo. Así es, así es. Entonces, comenzaste en esa compañía, luego sales de... Ahí estuve un año y 2-3 meses, más o menos. Okay. ¿Y eso fue antes de ir a vivir a Dallas o todavía viviendo en Florida? Perdón, o luego Sí. de estar viviendo en Sí, Dallas. sí. No, eso fue en Florida. Ahí trabajé un año y algo, hasta que entonces adquiero, vamos a decir, el conocimiento del producto que se le daba soporte técnico, etcétera, y pues aplico a una posición acá en Dallas que por supuesto era más remunerada, pero implicaba mudarse para acá. Y yo siempre dije, no, si yo salí de Cuba, pues que más da mudarme para otro estado de los Estados Unidos, ¿no? Florida tiene el encanto ese del clima, o al menos el sur de Florida, ese del clima de nosotros. La Digamos, comida. puedes conseguir la comida, hay más personas, incluso más población cubana, de cierta manera, pero yo, como muchos otros inmigrantes, pues vinimos a este país de las oportunidades, no a depender de, tú sabes, de lo que se nos dé en determinado lugar. Si hay posibilidades mejores en otro, pues para allá vamos, ¿no? Como mismo te digo, no quisiera y no puedo escupir para arriba porque no lo sé, el futuro yo no lo sé, solo Dios sabe. No quisiera vivir nunca en un estado muy frío para allá arriba como New York o cosas así, porque creo que mi cuerpo no lo aguantaría, ni mi familia, ¿no? No estamos acostumbrados a ese tanto frío.
pero Texas, digamos que está dentro de, o al menos este norte de Texas, dentro de estos climas moderados, ¿no? Claro, Hay frío, pero no al extremo del norte de los Estados Unidos, así que bueno, es aceptable. qué bien, Y qué bueno, bien. para acá estamos, el 1 de enero del 2016 llegué acá a Dallas, Texas, y dentro de unos días van a ser ya eh, 10 años. 10 años. Increíble. ¿Cuántas cosas Perdón, pasan? perdón, fue el 1 de enero, a ver, sí, del 2016, van a ser 10 años. Ujú. ¿Cuántas cosas pasan en un periodo de tiempo muy corto? Fíjate, a veces nosotros, yo me considero un pensador. Alguien me va a decir, este es medio bobo, pero yo realmente analizo mucho las cosas, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuántas cosas han pasado en un corto periodo de tiempo? Por ejemplo, hoy mismo estábamos hablando aquí en la casa el hecho de que ya el año se acabó. Y yo decía, me parece que ayer era febrero, pero ya hoy es diciembre. El asunto es que han ocurrido tantas Sí. cosas extraordinarias que normalmente no ocurren en un año común y corriente, que definitivamente aceleran, ¿no? Parece el sentir de uno con esto de los días pasando y volando el tiempo. Ahora, llevas 10 años en Dallas. Cuéntame de tu transición de esa compañía para la que tú trabajabas ahora a Microsoft. Bueno, en esa compañía, que era un vendor de Microsoft, Mm. es decir, vamos a decir que desde octubre del 2014 yo trabajo para Microsoft, pero inicié trabajando con vendors. Primero allá en Florida y luego acá en Texas. Vendor es, para los que no saben, es como decir, una agencia que contrata a personas para que trabajen para otros, ¿no? Entonces, ¿cómo le llaman aquí a ese tipo de compañía? Eso, eres un contratista, eres un contractor. Contratista. Ujú. Exacto, exacto, un contrato. Entonces, eh, nada, ahí estuve como 3 años y medio hasta que se dio la gran oportunidad de... A ver, estuve 3 años y medio, pero trabajando con clientes de Latinoamérica. Y se da una gran oportunidad donde se abrieron varias posiciones acá en el 2019 dentro de Microsoft para otra cosa completamente distinta a lo que yo hacía, pero bueno, igual con el mismo producto, haciendo otras cosas, pero en inglés. Ok. Ahí Ya viene un de cierta desafío. manera yo había alcanzado un poco más de, sí, había alcanzado un poco más de inglés, eh, no el ideal, pero sí creo que yo creía, ¿no? Al menos que el suficiente para enfrentarme a una entrevista, para hablar con clientes, etcétera. Y fue un reto muy grande, es decir, me lancé a probar suerte. Lo más importante era que estaba preparado técnicamente para ello. Y bueno, gracias a Dios me contratan, me dan una posición dentro de Microsoft en junio del 2019. Hasta hoy, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, igual ya dentro de Microsoft he tenido como 3 roles. Empecé allí, después en el 21 me moví nuevamente a lo mismo que estaba haciendo inicialmente cuando me mudé para acá, para Texas, en todo ese departamento, pero ya desde una, desde una posición de FTE o Full Time Employee. Eh, y dentro de ese departamento ya también desde hace un año y algo me cambié de rol también para otro. Entonces, eh, son muchas experiencias ya, ¿no? Las que he tenido dentro de Microsoft estamos hablando de que ya llevo en el medio como 11 años y algo. Wow. Yo sé que en medio de todas estas cosas, tú has hecho muchas otras cosas. No solamente tu familia pasó de 2 a 4, sino que también ese espíritu
negociante que tienes dentro te anima a seguir buscando más qué hacer. Cuéntame cómo chocaste la bola con el asunto del real estate y cómo fue ese proceso de tener tu licencia, además del dinero, obviamente, ¿qué te motivó a decir, yo quiero aprender esto, yo quiero sacar esta licencia y quiero ser exitoso en este negocio? Mira, es una pregunta interesante porque, ¿qué pasa? Yo soy de... A mí me gusta mucho leer, pero no a la manera tradicional de un libro. Yo soy más de leer con el celular o leer en la computadora. Y adicional a eso, me gusta ver muchos videos de personas que saben y nutrirme, ¿no? De personas que saben mucho más que uno. Ojalá, por ejemplo, yo hubiera llegado a este país cuando llegué en el 2013 y que alguien me hubiera dicho, haz esto, haz esto, haz esto, que yo llevo tantos años haciéndolo y mira ya cuánto me ha dado. Cómprate una casa o invierte en tales cuestiones, invierte incluso en la bolsa, pero no inviertas en cualquier bobería, invierte en tales y tales acciones o en tales y tales ETF, cosas que no sabía, ¿no? Y el real estate fue uno de esos tanta información que me atrajo, que empecé a ver muchos videos de información al respecto de todas las variantes que hay con el real estate, tanto desde el punto de vista principalmente desde el punto de vista de inversión. Recordemos que este trabajo me ha permitido de cierta manera ahorrar un dinero importante, dinero que vino en la pandemia y vi... Okay. A ver, quizás hay dos opciones, ¿no? De las personas que nunca han tenido nada y llegan a este país y se encuentra de que tienen un trabajo, que ese trabajo, digamos, que encuentran un trabajo bueno y ese trabajo le da la posibilidad no solo de vivir con las cuestiones elementales que no tenemos en Cuba, que es sencillamente comer, vestir, calzar, transportarnos, etcétera. Esas cuestiones elementales no las tenemos. ¿Okay? Pero en este país te das cuenta de que con cualquier trabajo podemos al menos vivir y tener cubiertas las necesidades básicas. Y aparte de eso, tenemos un trabajo que nos permite, de cierta manera, también un poco ahorrar. Pues hay personas que hay dos variantes. Unos, los que les sobra, se lo gastan todo en diversión, en comprar cosas que verdaderamente no hacen falta. Porque hay muchas cosas que yo me pregunto y digo, ¿verdaderamente me hace falta esto? No, pues no me lo compro. Hay veces que tengo, por decir algo, y no sé, tengo 4 pares de zapatos en el closet. Y todos los días me pongo uno, que es el que más me gusta. Y a lo mejor tengo uno para salir o 2 para salir y tengo otro más para no sé qué. Y todos están nuevos. Bueno, ¿me hace falta el quinto? O el sexto, no sé, porque sencillamente me sobraron 100, $200, tengo que comprarme ese otro par de zapatos, no necesariamente, ¿no? Te entiendo. Es mejor entonces. Pero hay un problema con esto. Dime qué cultura financiera tenemos nosotros en Cuba. Ninguna. Primero que ni banco hay, o al menos que podamos guardar este dinero, ¿no? Entonces llegas aquí sin esa cultura, sin nadie que tampoco te alerte ni te eduque en esto, y te das cuenta que empiezas a tener unos ahorros. Llega un momento determinado donde la inflación, como en la pandemia, fue horrible lo que sucedió. De hecho, creo que se dijo en algún momento de que a $2 o $3, no sé, que había en ese momento circulando, pues uno no tenía, uno era impreso, creo que en ese tiempo, o algo así, no recuerdo bien. Lo que sé es que
si tenías, por decir algo, $100 guardados en el banco y tú comprabas con esos $100 cierta cantidad de productos, pues ya ahora los ibas a comprar con los mismos productos con 120, porque todo subió, o con 130. O sencillamente si lo que tengo es 100 y me tengo que ajustar a eso y ya no puedo comprar la misma cantidad de productos que tenía antes o que podía comprar antes. Entonces pasó eso donde tú dices, bueno, esta cantidad de dinero que tengo en el banco ahora perdió poder adquisitivo. La gran mayoría de las personas o de los ricos, no me considero para nada de eso porque no lo soy, pero la gran mayoría, pero lo ideal es que conozcamos el sistema de los ricos y es que dinero que ellos tienen, dinero que invierten. Y el tema del real estate me gustó, como me gustó mucho y vi todas las variantes, lo mismo fix and flip, que rentas, que nueva construcción, que lo que sea, pues sencillamente me gustó mucho ese mundo y empezamos, un día recuerdo que empezamos en 2022, hubo un momento de incertidumbre, empezaron a subir en ese momento los intereses, etc. Muchos vendedores cogieron miedo y empezaron a vender sus propiedades pensando de que iban a bajar, cuando en realidad después subieron cualquier cantidad de precio. Pero básicamente empezaron a vender y era el momento de tú ofrecer y comprabas incluso por debajo del precio que pedías, ¿no? Eso fue antes de ofrecer de más, que eso también sucedió, ¿no? De que casas que tú ibas y yo recuerdo también que, por ejemplo, ofrecimos, en algún momento empezábamos a ofrecer dinero fue un poco antes, ¿no? Entre la pandemia, por casas, y la misma casa se vendía 20, 30, 40, 50 mil dólares más de lo que estaba listado. Entonces no había manera de ganarle a no ser que verdaderamente apostara más, ¿no? Entonces, te lo digo porque así empezamos nosotros a buscar durante la pandemia casas para comprar y creo que enviamos como 13, 14, 15 ofertas y ninguna la ganamos. La misma Realtor nos decía, ¿no? Sí, mira, esta se vendió por 30 mil más, esta se vendió por 50 mil más, y así, ¿no? Entonces, cuando pasa un poco esa furia de la venta de casa, que empiezan a subir los intereses ya en el 2000, finales del 2022, etc. Entonces, muchos vendedores empiezan a tomar miedo, a tener miedo, y ya entonces se empezó a revertir un poco el tema de ya no dar dinero por encima, sino más bien a ofrecer un poco por debajo. Y fue solamente en el inicio, después volvió de nuevo casi que a lo que había antes, ¿no? Pero en ese momento de que empezaron a subir los taxes, muchos vendedores cogieron miedo. Y ahí fue donde entonces compramos nuestra primera propiedad. Recuerdo que estaba hablando con mi esposa y mira, ¿qué tú crees de este duplex? Y vamos a grabarlo. Y bueno, lo fuimos, presentamos una oferta extremadamente agresiva, como de, qué sé yo, eran 35 mil dólares por debajo del precio, una cosa así. Y nos la aceptaron con 30 mil por debajo del precio, le subieron 5 mil. Entonces, maravillosa, al punto de que bueno, esa propiedad, yo creo que como esa no se nos va a dar ninguna más. Y ahí empezamos. Todavía ahí no había tenido la licencia, o tenido la licencia de real estate, pero yo vi cuánto ya ganaba el realtor, por ejemplo, que me representó. Luego, para rentar esa unidad, dale también la comisión al realtor. Y así. Luego compramos otra propiedad para venderla, es decir, para repararla y venderla. Cuando se compró, el realtor ganó una comisión. Cuando se vendió, también ganó otra comisión. Y yo digo, bueno, sumé y hay como 30 mil, 35 mil dólares aquí que yo me he dejado de ganar por yo no tener la licencia. Entonces, así es. no me pongo a tener la licencia. Y sencillamente
bueno, pasé la escuela, me presenté a los exámenes, etcétera, todo el proceso que hay para ello, y tuve la licencia. Luego de eso ya he podido yo mismo, es decir, comprar propiedades y vender sin necesidad de pagarle a alguien más. Es decir, la misma comisión la puedo negociar yo y me sirve incluso para gastos de cierre, para todo. Entonces, de cierta manera, pues por ahí empecé. Ahora, ¿por qué todo esto, no? Como bien decías al inicio, era ese bichito de decir, no depender solamente de una sola fuente de ingreso. He podido ahorrar cierto dinero que me permite, de alguna manera, poder invertir. De hecho, las primeras inversiones que hice también fue apalancada, así con préstamos bancarios, con las ganancias y así, hasta que de cierta manera uno va mejorando, también con dinero de algún familiar, te unes y ya entonces no tienes que pedir un préstamo bancario, puedes invertir en cierta propiedad, venderla, pero ya hacen transacciones puramente en efectivo y así, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera. Ahora que es de cierta manera, digamos, una variante. Luego que tú tienes esto, empiezas a conocer un poco más. Hay otras opciones también que te permiten a ti invertir el dinero y ganar, pero creo yo, ¿no? Que el real estate, a excepción del momento que estamos viviendo en ahora, siempre ha sido una buena opción. Cuando tú lo miras a largo plazo, el real estate siempre ha subido de manera exponencial el precio, a excepción de las crisis que han habido, inmobiliarias, etcétera, pero en la gráfica el movimiento es exponencial, es decir, y al alza. Entonces, y ahí, ¿no? Lo que Sí, tu pregunta inicial. sí, una muy buena motivación, definitivamente. Cuéntame, aun cuando pudiéramos decir que hoy estás en... yo mirando desde afuera, ¿no? Yo puedo decir, Carlos ha alcanzado el éxito. Trabajas para una compañía haciendo a lo que fuiste a la universidad, tienes el privilegio de estar haciendo lo que estudiaste, tienes la oportunidad de estar teniendo tu propio negocio, llevando adelante tu familia, y eso para mí, esa es la clave del éxito para mí, poder sostener a mi familia, poder dormir como un niño, sin importar la cantidad de dinero que haya en el banco. Esa no es la razón principal, ¿no? Pero en tus ojos, después de haber vivido todo esto que has vivido hasta hoy, para ti, ¿qué es el éxito? A ver, el éxito para mí difiere un poquito de lo que tú mencionaste. Y sobre todo, difiere, yo diría, desde hace algún tiempo para acá. No sé si es porque los hombres principalmente nos planteamos cosas entre los 40 y los 50, esa etapa donde tú dices que he logrado, que he hecho bien hasta hoy, que me falta, que ya no he logrado y no creo que me dé tiempo, etcétera. Son cosas que te hacen a veces replantearte muchas cosas, incluso predicciones futuras que tenías previamente ideadas o cosas así, ¿no? Yo considero que, y eso va de la mano para las personas más nuevas, todo lo que tú puedas hacer desde el punto de vista financiero, hazlo a edades tempranas. Es decir, no te limites, por supuesto, a disfrutar de tu juventud, a salir, a tener ciertas, digamos, gastos, pero piensa un poco más allá y trata de ahorrar todo lo más que puedas en esa edad, en esas edades tempranas.
Y cuando digo edades tempranas es que empieces a trabajar hasta Ya. los 40 o algo así, ¿no? Ya. Y digamos, esa persona joven que empieza quizás a los 17, 18 o a los 24 años porque estudió una carrera universitaria que sí, empieza, pero ahorra un poco. Y ese ahorro no es ahorro de que voy y lo tiro en el banco. No, lo ahorro, pero con la misma lo invierto. De una manera, digamos, conservadora, con menor riesgo, sobre todo cuando no tienes el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que verdaderamente te pudiera dar a largo plazo esa libertad financiera que mucha gente habla. La cual hoy yo, por ejemplo, no tengo, pero pudiera yo estar cerca de tenerlo pronto, si Dios quiere, ¿no? Claro. Y esa libertad financiera no significa trabajar para alguien. Es decir, el hecho de trabajar para alguien, por muy bueno que sea, yo he visto muchos videos documentales de gente que han dejado posiciones de ganar, no sé, $300,000 al año, es un número muy, muy bueno, y dejarlo para sencillamente ir a tener una libertad financiera, ya sea a un proyecto propio que quieren hacer, un negocio propio, o sencillamente porque las inversiones que han hecho a lo largo del tiempo le han dado la capacidad de tener un flujo de caja mensual que les permite decir, bueno, ya con lo que yo estoy generando debido a producto de estas inversiones, ya me permite vivir y ya no tener que trabajar para nadie, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que comparto que me gustaría retirarme antes de ser Antes de tener la edad de retiro. antes de tener la edad de retiro para verdaderamente disfrutar de un retiro. Y cuando digo disfrutar de un retiro, no disfrutar de un retiro por la edad, sino en el tiempo. Es decir, imagínate que te retires, por ejemplo, a los 50 años y que por ley te tocaría a los 65, 67, pues le llevas 15, 17 años de ventaja que se va a retirar a los 67. Que tiene que cumplir mínimo 8 horas de trabajo, que tiene que lidiar quizás con el tráfico, un transporte, que tiene que cumplir por supuesto con ese horario, comprarse ropa para ir a trabajar, depender sencillamente de un jefe. Entonces son cosas que yo digo, bueno, que no me oigan los jefes míos hoy, ¿no? Pero bueno, son cosas que verdaderamente uno dice, no, tú trabajas ¿para qué? Porque te gusta, porque te apasiona lo que haces, o sencillamente por dinero, o ambas. Mira, son pocas las personas que trabajan por ambos. Pocas. Es decir, que su trabajo le proporciona tanta satisfacción como el dinero que va a percibir. ¿Okay? Entonces, lo ideal en el éxito, pienso yo, que es obtener esa libertad financiera donde tú no le trabajes a nadie. Si trabajas para ti en un negocio, bienvenido. ¿Por qué? Porque es algo que tú quieres, tú crees en ese proyecto y perfecto. Y eso te permite, por supuesto, no solo mantener a ti, mantener a tu familia, con el estándar de vida que tú quieras, etc. Pero si el éxito tú lo mides en que yo tengo un trabajo que le trabajo a alguien más, que le tengo que aguantar lo que sea a ese alguien más, y cuando digo alguien más no me refiero a una persona, sino a esa compañía, por mucho que yo gane, yo eso no lo defino como éxito. Eres un esclavo del sistema. Entonces, pues de cierta manera, la gran mayoría, por supuesto, somos esclavos del sistema. No todo el mundo logra una estabilidad o una independencia financiera, ni logra incluso tampoco emprender en un negocio. Lo que sí les digo es que hay mecanismos donde tú, si a temprana edad logras ahorrar lo suficiente y poder invertir ese dinero
pues va a llegar el momento donde tú puedas decir, me retiro de trabajar y puedo dedicarme a lo que verdaderamente quiero hacer o sencillamente no trabajar más para nadie, ¿no? Claro. Otra cosa muy importante, a lo largo de nuestra etapa laboral, en la curva, mientras más viejo tú te pones, menos personas te van a contratar o sencillamente el salario que vas a percibir mientras más viejo eres es menor al que cuando eras joven. Por lo tanto, mientras eres joven, cuando más puedes ganar dinero y cuando más tienes que ahorrar e invertirlo, por supuesto. Entonces va por ahí Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Déjame hacerte una pregunta. Mira, yo sé que definitivamente tu familia juega un rol muy importante en tu vida y obviamente ha sido una de las principales motivaciones para mudarte de país, para trabajar, para hacer las cosas que estás haciendo. Pero sé que siempre hay personas que marcan un hito en nuestra vida. Que a veces esa persona ya no está a nuestro lado, pero más allá de ese hecho, los consideramos personas importantes que otra vez, dejaron su marca en nosotros. ¿Tuviste a alguien en tu vida aquí en los Estados Unidos que tú puedas decir hoy, definitivamente, Dios usó esa persona para yo poder estar donde estoy hoy? A ver, yo considero que la persona más importante, principal, que me ha ayudado a mí a estar hoy donde estoy es mi esposa. Una, por apoyarme en todo lo que a mí se me ocurre, todas las locuras. A veces ella me aterriza, ¿no? Un poquito. Me dice cosas que yo en las cosas que pienso no, quizás no me doy cuenta. Pero la gran mayoría de las veces me apoya en lo que yo quiero hacer. Pero no quiero dejar de lado todas aquellas personas que de cierta manera han aportado o han contribuido a mi éxito, ¿no? Cuando digo éxito, es la posición donde estoy hoy, ¿no? A la felicidad que he logrado, etc. Y son muchos, no quiero dejar a nadie de lado. Pienso que he tenido muchos compañeros de trabajo excelentes que me han ayudado en momentos determinados a alcanzar cierta meta o a destrabar algo o ha ayudado a subir ese escalón que necesito para llegar a tal cuestión o que me han impulsado a dar determinado paso. Son muchos, creo que a todos les agradezco. Una de las cosas que hay que saber valorar es también que el éxito muchas veces proviene, o las cosas satisfactorias que uno logra muchas veces proviene porque alguien te dio esa mano o alguien te dio ese empujoncito. Y sí, han habido muchas personas en el camino a lo largo de todo este tiempo que me han ayudado y que me han aportado mucho, ya sea con ayuda de varios tipos, ¿no? Ya sea desde el punto de vista del conocimiento como desde el punto de vista de un consejo o algo, no sé, algo, principalmente conocimiento, ¿no? De que me han aportado o me han proporcionado la vía de cómo lograr algo. Claro. Eso principalmente. Y lo otro, por supuesto, remontándonos también a mi origen, a mi educación, bueno, pues a mis padres, ¿no? En el sentido de que también me dieron, de cierta manera, me educaron en ser muy independiente. Yo desde chiquito soy bastante independiente, tomaba desde pequeño muchas decisiones solo, siendo menor de edad, y me hicieron incluso partícipe de ellas en mi casa. Es decir, yo siendo menor de edad, siendo un niño, tenían en cuenta mi opinión para tomar decisiones importantes dentro de la casa, proyectos dentro de la casa.
¿ok? Lo mismo constructivo, que una gestión cualquiera, que hay que hacer todo el trámite, lo que sea. Muchas veces, no sé si era el mismo carisma que yo tenía, de que yo mismo me involucraba, yo mismo me metía, pero a la misma vez ellos quizás al ver eso, pues dejaron que yo también formara parte y tuviera esa decisión y, y, y bueno, pues eso también me permitió tener ese poder de decisión que construí desde pequeño, ser muy independiente y que cuando llegué incluso a este país no me golpeara tanto un sistema completamente diferente al cual veníamos, ¿no? Claro. Tengo dos preguntas para ti antes de terminar. Número uno, ¿qué consejo le darías a alguien que está llegando fresco a este país? A ver, lo primero considero que es que se enfoque en ser lo más rápido posible independiente. Es decir, normalmente cuando uno llega a este país, lo primero es que o te recibe o un familiar o una amistad. Es decir, ese es digamos, lo más común. Siempre hay personas que por supuesto llegan y no conocen a nadie, ¿no? Pero lo más común es que te reciba un familiar o una amistad. Esa ayuda que te puede dar ese familiar o esa amistad, la mejor ayuda de todas es buscarte un trabajo lo antes posible o encaminarte lo antes posible en buscarte un trabajo. Lo segundo, una vez tú tengas esa independencia de que ya tienes una fuente de ingreso y que empieces a trabajar en lo que, como hacemos todo el mundo cuando llegamos, es enfocarte. ¿Estudiaste algo en el país de donde vienes? ¿Quieres ejercer eso mismo? Pues enfócate en eso. Busca cursos, estudios, lo que sea. No soy de los que dice tienes que ir al college, tienes que ir a la universidad. No, eso es mucho tiempo y te va a cargar muchas deudas. Hay muchas veces que con ciertas certificaciones o ciertos cursos tú logras también acreditarte o obtener ciertas licencias que te van a dar el mismo resultado. Y hay muchas personas que sencillamente el diapasón de oportunidades que tenía antes era tan reducido que cuando llegué a este país ves mucho más oportunidades, más cosas, pues dicen, no, me gusta esto otro, quiero hacer este curso, quiero lograr esta certificación o quiero dedicarme a esto, porque lo hago. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay en sí una preparación, tienes que sacrificarte, prepararte y lograr ese objetivo. ¿Tú quieres ser plomero? Pasa el curso de plomero. ¿Tú quieres ser albañil, electricista, aire acondicionado, etcétera? Y hablo de esas cosas porque son cosas que yo siempre pongo de ejemplo, porque todos esos oficios dan mucho dinero en este país, mucho dinero. Y yo lo veo en el mismo real estate, las casas que he reparado, cuánto yo le pago a todas las personas que me reparan una casa. Y yo diría, bueno, si yo cuando hubiese llegado alguien me hubiera inculcado esto, me hubiera dicho vete por aquí para allá, pues a lo mejor me hubiera ido también por ese giro de la parte de la construcción o de las cosas de una casa, que lo mismo puede ser residencial que comercial, que da mucho dinero. Pero igual, eso por ese lado, hay otro tipo de negocios también que existen que dan mucho dinero y sencillamente lo único que lleva es esfuerzo, sacrificio. Nada te lo van a poner en la mano, este es el país de las oportunidades, depende de ti. Así que es cuestión de que tú te sacrifiques y logres las cosas. Entonces, básicamente eso es lo que les recomiendo a las personas que se sacrifiquen, si son jóvenes, más aún, porque tienen esos años de gloria que ya muchos no tenemos, para que aprovechen el tiempo y puedan lograrlo. No, porque donde sí lo pueden lograr es aquí. Este es el país de las oportunidades. Lamentablemente, no así del país donde venimos, ¿no? Definitivamente. Ahora, Eso por ahí sería. si tuvieras la oportunidad de regresar
atrás en el tiempo, ¿qué le dirías al joven Carlos? ¿Qué le diría con el conocimiento de hoy? Sí. Todo lo que te sobre del cheque, inviértelo en Bitcoin. Imagínate, en el Definitivamente. 2003 llegué, creo que costaba como 100 y algo dólares. ¿Te imaginas que alguien me hubiera dicho todo lo que te sobre, así sean 20 dólares del cheque, compra Bitcoin? Y olvídate del 15, 20 años. Bueno, eso lamentablemente no sucedió. Y aquí está. Claro, claro, claro. Pero eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Y parte de la curva del aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas que uno no sabe. Hay muchas cosas que a uno todavía nos queda por aprender. Y ahora, bueno, esta sí es la última pregunta, ¿ok? Cuando ya tú no estés, ¿cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que me recuerde quién? Los que Mi te conocen. familia. Ujú. Es una pregunta difícil porque soy de las personas que no me importa lo que piensen de mí, ¿no? Ok. Entonces, como siempre he sido de ese tipo de personas que no me importa lo que piensen de mí, pensar en que cómo quieren que me recuerden también me es un poquito difícil interiorizarlo, ¿no? O saber qué responder. Déjame Pero ayudarte. La gente siempre dice por ahí, mira, él, como mismo tú dices, a mí no me interesa, a él no le interesaba lo que la gente pensara de él, pero era un borracho o era un buen chofer o era el mejor limpiador de aviones que había en el aeropuerto o... ¿Entiendes? Siempre, aun cuando a nosotros no nos interesa lo que los demás opinen de nosotros, pero siempre va a haber una opinión de nosotros. Es algo que nosotros no podemos evitar. Cuando no nos afecta, aun cuando no nos afecta la opinión que los demás tengan de nosotros, definitivamente los demás van a tener una opinión. Y pensando en eso, pues es la pregunta, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Que digan, fulano de tal, fíjate, no quiere decir ni siquiera que falleciste. Estoy hablando de ya Carlos está retirado, está viviendo en Mar-a-Lago jugando golf con Donald Trump. ¿Qué hace? ¿Cómo te gustaría que la gente mirara tu legado en tu trabajo o el modo en que tú tratas a tu familia y digan, wow, yo quiero ser como él o hay cosas y cosas? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? los amigos, las amistades, las personas que he conocido, como quizás una persona amiga, responsable, de que me entrego, ¿no? a las amistades de manera desinteresada, servicial, pienso que de esa manera, ¿no? Y la familia, pues, aparte de lo mismo, pues también, no sé, como la persona en la que se pueden apoyar en un momento determinado, la persona que pueden confiar, la persona que pueden acudir ante quizás un consejo de lo poco que sea, de lo poco que sé, ¿no? O ante una opinión. Eh, Básicamente eso, que me recuerden de esa manera y listo, pero eso sí, más o menos. Así Mis es. hijos, nada, como el papá que quizás los educó, que los trató por todos los medios de que fueran personas independientes. Es mi gran objetivo o reto con mis hijos de que sean personas de que
puedan lograr las cosas por ellos mismos, de que sean súper independientes y ante cualquier problema que les surge en la vida no se vean, eh, es decir, como que no sepan qué hacer o se ahoguen en un vaso de agua, como la frase que decimos nosotros, sino que sencillamente puedan de una manera fría saber qué hacer en un momento determinado y esa independencia se logra, pues de cierta manera también un poco educándolos y empoderándolos a que lo hagan, ¿no? Y, y de esa manera, bueno, pues quisiera también que es una tarea que tengo con mis hijos y quisiera que me recordaran de esa manera, ¿no? Ellos tienen que saber que el dinerito que mamá y papá puedan tener en un momento determinado es de mamá y papá, no es de ellos. Mientras ellos sean dependientes de nosotros, por supuesto que van a poder disfrutar de todo lo que tenga mamá y papá, pero cuando ya ellos sean adultos e independientes, ellos tienen que buscarse su vida y tienen que elaborarse su futuro y tienen que lograr y alcanzar cosas. Y para eso mi objetivo es inculcarle eso y que ellos puedan lograrlo el día de mañana, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Bueno, ha pasado, ahorita que estamos hablando del tiempo, ha pasado el tiempo, definitivamente, desde que comenzamos a hablar. Así que, mira, quiero agradecerte por darme este chance de poder conversar contigo. Sé que hemos hablado un montón de cosas y yo estoy seguro que en el futuro vamos a hablar un poco más. Quiero ir añadiendo varios segmentos al programa y definitivamente estás en un mundo que es muy interesante y me gustaría seguir, como dicen mis amigos los gringos, I'd like to continue to pick your brain. Me gustaría continuar buscando y haciéndote preguntas al respecto. Así que ahí lo tuvieron. Él es Carlos Manuel Álvarez. Esto es The Ed Sequeira Show, un espacio para aprender de los que llegaron antes, conocer a los que están ahora e inspirar a los que quieren comenzar. Nos vemos en la próxima. Ya empezó, que empezó, y este era show, que va el show.